Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Bienvenidos a Palabra de Honor, programa que aparece en la pantalla de Canal C los martes a las 23 horas y luego repeticiones en la semana. Hoy no voy a tener invitados, quiero hablar de dos temas que quiero anticiparles que son temas, mi enfoque es un enfoque polémico de estos dos temas. Yo no pretendo que ustedes coincidan conmigo, ni siquiera pretendo tener la razón, ya a esta altura ya pretendo muy pocas cosas, pero tengo la obligación de comunicarles a ustedes, para eso tengo el programa, a las conclusiones que yo he llegado a través de los años en que yo he ido meditando estos temas. Quiero decirles que yo he ido cambiando de opinión a través de los años. La gente va evolucionando y va aprendiendo, creo yo. La primera editorial habla de lo que ocurrió el viernes pasado, 25 de mayo. Es el Día de la Patria, dicen muchos. Otros dicen el Día de la Patria es el 9 de julio. Otros dicen la Argentina tiene 2 días de la patria. Otros dicen, ¿por qué la Argentina tiene que tener un Día de la Patria? Entonces, para hablar de este tema, creo que lo interesante es preguntarse qué es la patria. La patria también tiene muchas definiciones. La patria es una palabra que viene de pater, es decir, a priori sería la tierra de los padres, o la tierra donde uno ha nacido, o la tierra donde uno quiere morir, o mejor todavía, la tierra donde uno quiere vivir. A mí la definición que más me gusta es que patria es aquella tierra que corporiza mi pertenencia, la tierra a donde yo pertenezco. Eso es patria. El Día de la Patria, 25 de mayo, ¿cuál es la idea que genera la Revolución de Mayo? La idea que genera la Revolución de Mayo no la sabe todo el mundo. Fue gestada allá en 1570 más o menos, por un sacerdote español nacido en Granada, jesuita, por supuesto que era jesuita. Me refiero al padre Francisco Suárez, la famosa teoría de padre Suárez. Antes, desde tiempos inmemoriales hasta esa fecha, el rey siempre dijo, el poder viene de Dios al rey. El padre Suárez dijo en aquella oportunidad, el poder viene de Dios al pueblo, el pueblo lo transfiere al rey y si desaparece el rey, vuelve al pueblo. Esa teoría, esa idea, ese enunciado de Francisco Suárez fue revolucionario y generó el liberalismo, por lo menos el liberalismo político. Antes del liberalismo existía el absolutismo. Los reyes eran absolutos en el poder. ¿Qué significa eso? Tenían los 3 poderes. Cuando el padre Suárez dijo que el poder viene de Dios al pueblo y el pueblo se lo da al rey, entonces se empieza a revisar todo esto y aparece el liberalismo político, económico y filosófico. Ahora bien,
¿Cuál era la legitimización de la Revolución de Mayo? La Revolución de Mayo es una revolución que hace un grupo de notables ciudadanos o vecinos de Buenos Aires, de la capital del virreinato. Deponen al rey. Pero entonces era un movimiento, podemos llamarle ciudadano, municipal, o quizás de la provincia de Buenos Aires haciendo una extensión. La legitimización para todo lo que había sido el virreinato del Río de la Plata se da cuando esta primera junta manda emisarios a las distintas ciudades principales de las provincias, avisando lo que había pasado y pidiendo que mandaran representantes para incorporarse a la junta. Y ahí aparece el primero de los errores de la Argentina, porque muchas de las zonas se negaron. Me refiero al Alto Perú, me refiero al Paraguay, me refiero a la banda oriental y me refiero a Córdoba del Tucumán. Córdoba del Tucumán se negó en la cabeza de Liniers, que había sido héroe de la Revolución. ¿Y saben por qué se negó? Porque tenía más relación con el Alto Perú que con Buenos Aires. ¿Y qué hizo Buenos Aires? El primero de los errores, la intolerancia. ¿Qué es la intolerancia? La intolerancia es resistir por la fuerza a aquellos que piensan diferente. Y entonces mandó un ejército y fusiló a los prohombres cordobeses que se oponían a esta iniciativa. Yo he escrito una obra de teatro, leído, que se llama Clamor, el asesinato de Cabeza de Tigre, que la vamos a dar, Dios mediante, el 3 de julio en la Academia Nacional de Ciencias. Y he invitado y he tenido el honor que me han aceptado al referéndum de la fecha, que ya está puesta, varias personas vinculadas con los medios de comunicación y vinculadas con la política. El toque femenino lo va a dar Fabiana Dalprá, que va a ser la relatora, y los personajes que representan a los próceres van a ser Rodrigo Agrelo, Rodrigo de Loredo, Gregorio Hernández Maqueda, el doctor Carlos Airavedián, y me falta todavía que me acepte, no lo he invitado aún, el que va a personificar a Castelli. Entonces se explica lo que ocurrió. Es el primer caso de no respetar lo que luego se llamó el federalismo. Este hecho que ocurrió se dio porque en la primera junta, el primer día, aparecen dos ideas diferentes, antagónicas, que no podían coexistir. Una era la de Belgrano y la otra era la de Saavedra, encarnados en ello, ¿cierto? Belgrano decía: los representantes de las provincias que se incorporen a esta junta no pueden pertenecer a la junta, porque esta es una junta ejecutiva, tiene que ser de pocas personas. Deben ir a una junta aparte que va a ser deliberativa. En cambio, Saavedra dijo no, tienen que incorporarse, formar una junta grande y entonces diseñar un sistema de convivencia político para estas tierras. Ese sistema, mis queridos amigos, en mi pueblo se llama la Constitución. ¿Cuál de estas ideas triunfó? Ninguna. Este choque fue tan fuerte que hizo que Moreno se fuese, renunciara, y se fuese como ministro plenipotenciario, es decir, embajador, a Inglaterra. Murió en el viaje, en el barco. Y que Saavedra, muy debilitado, fuera mandado luego al ejército del norte a Salta, y los que quedaron en Buenos Aires le hicieron una especie de golpe de mano y pusieron el primer triunvirato, que después vino el segundo, que después vino la asamblea del año 13 y que después vino en Tucumán recién un congreso donde reconoce la independencia de las Provincias Unidas, pero no fija la Constitución. No fija la Constitución. Año 16. Entonces, ¿qué fue la primera junta? ¿Fue la Junta Patria o fue la Junta Propia? Fue la Junta Propia. Tampoco fue la Junta de la Patria, porque no representaba a todos. Ni siquiera podemos hablar todavía de patria. La patria es un concepto, al decir de Prudencio Bustos Argañarás, que viene de adentro hacia el exterior. Yo soy argentino porque soy de la provincia de Córdoba,
Y soy de la provincia de Córdoba porque soy de la ciudad de Córdoba. Mi patria chica es Córdoba. Mi primer contacto con la patria es la catedral, es la manzana jesuítica, es el Cabildo de Córdoba. Y de ahí paso a la provincia y de ahí paso a la nación. De manera tal que hay individuos que pertenecen a la nación, pero de distintos lugares, que tienen una patria chica diferente. Eso es lo que no se tuvo en cuenta. Esta situación sigue durante 40 años. El directorio termina, luego viene Rosas, que si bien era federal, fue más centralista que todos los unitarios. Y luego de eso viene una serie de conatos de constituciones unitarias que le daban todo el poder a Buenos Aires y que fueron entonces resistidas y reprimidas por el mal llamado interior. Hasta que en el año 53, en virtud de un acuerdo que hace el vencedor de Caseros, el general Justo José de Urquiza, que propone una constitución igualitaria para todos, en igualdad de condiciones, todas las provincias aceptan, unas primero y otras después, y se forma lo que es hoy la República Argentina. Y entonces, ¿cuál es el mensaje final de esta breve alocución? Tanto la idea que gestó la Revolución de Mayo, que fue el primer gobierno propio, como la idea que gestó la Constitución Nacional, que convirtió este grupo de provincias que se peleaban y que tenían economía de subsistencia en una nación que llegó a ser la séptima del mundo, tanto ambas ideas, la idea del padre Suárez y la Constitución del 53, son ideas liberales que hicieron grande la Argentina. El concepto del liberalismo está muy denostado hoy en día. Debemos revisarlo, porque los ideales del liberalismo es lo que le dieron a nuestra nación el progreso que tuvo y que nunca debió de perder. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Mauricio Macri sorteó los problemas de hace 3 semanas, que fueron, como lo hemos explicado, problemas en el descalabro financiero que se preveía. Pero si no, empieza ya, y ha empezado. La Nación del domingo lo explica con detalle en su portada. No a hacer el ajuste, sino a planificar seria, concreta y detalladamente un ajuste que vaya un poco más allá del gradualismo. El mercado se lo va a llevar puesto el próximo vencimiento, el otro o el otro. Macri tiene obligación de hacer un pacto porque, como explicamos la semana pasada, la situación económica argentina
se puede definir con una sola palabra: inviable. Es inviable en este escenario. Tiene que cambiar de escenario y por lo tanto tiene que pactar. ¿Con quién debe pactar Macri? Y con la oposición, por cierto. Yo dije que no veo un pacto con la oposición, porque la oposición, sin perjuicio que lo haga, por supuesto que lo puede hacer, todo político debe pactar con todos los que quieran que pacten con él. No creo que la oposición, que es el peronismo, quiera pactar con Macri. ¿Por qué? Porque el peronismo intrínsecamente tiene todos los motivos que han generado la situación actual. Y lo voy a explicar. Y por favor, yo quiero que se me entienda lo que voy a decir. Yo no quiero hacer un ataque al peronismo, yo no soy antiperonista, ni siquiera soy político. Yo soy una persona que tiene 70 años que ha vivido en este país y que ha observado lo que ha pasado en este país y ha conversado con otras personas y ha llegado a algunas conclusiones que se las presento. Y ustedes las aceptan si quieren y si no, no. Y si alguien se siente ofendido por lo que yo voy a decir, y les aclaro que no voy a atacar personas, sino que voy a definir actitudes e ideas. Si alguien se siente ofendido, como lo he dicho siempre, tiene este espacio para venir a retrucarme lo que yo digo y poder dialogar, y seguramente vamos a enriquecernos los dos. ¿Qué es el peronismo? El peronismo es un partido político, un grupo de personas que tienen una misma idea política, que es la base de la democracia política. El peronismo es un movimiento, un grupo de personas que pueden no ser homogéneas, que se aglutinan porque siguen a un conductor, a un líder. El peronismo es una ideología. ¿Qué es una ideología? Una ideología es una idea que se escapó tanto de la realidad que ahora la idea es lo que interesa y no que se aplique para cambiar la realidad. El peronismo es un sentimiento. ¿Qué es un sentimiento? Un sentimiento es la corporización de las emociones. O el peronismo es un mito. ¿Qué es un mito? Un cuento que no es verdad, como Zeus, por ejemplo, como Apolo. ¿Qué es el peronismo de todo esto? Yo no le voy a contestar lo que es. Le voy a contar cuáles fueron los peronistas que gobernaron el país. Y ustedes sacarán sus propias conclusiones. Sí pueden, porque para sacarlas hay que separarse en lo que se llama salirse del escenario para no estar imbuido por las emociones de la vida personal de cada uno, cosa que es dificilísimo. ¿Por qué? Porque si a mí Perón me regaló una casa o si a mí Perón me echó del trabajo, entonces yo estoy imbuido de emociones muy fuertes que obnubilan mi forma de pensar. Tratemos de conversar objetivamente. Sí podemos. El primer Perón, que empieza obviamente el 17 de octubre del 45, tuvo dos cosas extraordinarias, que es lo que han hecho que Perón hasta el día 15 del mes 12 del año, hasta el día 10 del mes 12 del año 15, las elecciones de Macri, estuviera vigente. ¿Cuáles fueron esas dos cosas que actuaron primero per se y después por inercia? La primera fue la aplicación en leyes de la justicia social. Eso lo hizo a nivel nacional el peronismo, hay que reconocerlo. Lo quiso hacer el radicalismo, no pudo o no lo dejaron. Lo hizo el peronismo, es mérito de Perón. Y la segunda cosa, y dentro de eso está la elección femenina, por cierto. Y la segunda, donde Evita tiene mucha influencia, por cierto. Y la segunda cosa que hizo Perón extraordinaria es que le dio a las clases bajas orgullo de clase. Esto es muy difícil de explicar y no tengo tiempo para explicarlo, pero las clases bajas, el obrero, pasó a ser un individuo orgulloso en el plano político gracias a Perón. Yo reconozco y felicito lo que hizo Perón en estos dos temas, pero sigamos avanzando, porque eso lo hizo el primer año. Después Perón se convirtió en populista. ¿Qué es populista? Populista, hay muchas definiciones de populismo, pero voy a usar una que me interesa para este caso. Populista es una
opinión que prioriza los derechos sobre los deberes. Cuando yo le digo a una persona, usted tiene más derechos que deberes, soy un populista. Si yo le digo a una persona, usted tiene más deberes que derechos, soy un totalitario. Ambas cosas son malas. El totalitario no le da el verdadero valor al ser humano y el populista destruye la cultura del trabajo. Ambas situaciones son el anverso y el reverso de una moneda. Ninguna puede estar por encima del otro. Perón hizo una exageración de los deberes, de los derechos, sobre los deberes. Se convirtió en estatista, nacionalizó todo, todos los servicios y todos los transportes, que se podían nacionalizar, por cierto, los ferrocarriles, los transportes aéreos y los transportes fluviales y marítimos. Ustedes saben que las empresas del Estado siempre son menos eficientes que las empresas privadas, porque no hay fin de lucro bien entendido. Al nacionalizar todo, redujo la eficiencia de nuestras empresas, como se vio después y como se ve ahora. ¿Qué más hizo Perón? Perón se convirtió también en una persona que se hizo corporativo. ¿Qué es el corporativismo? Una parcialidad que lucha por sus intereses sobre el total. El gobernante no puede ser corporativo, porque el gobernante gobierna para todos. Perón gobernaba para los peronistas. Perón politizó los sindicatos, le dio a los sindicatos un lugar extraordinario y los politizó y se los llevó al partido peronista. ¿Qué más hizo Perón? Perón fue intervencionista, intervino la economía, llevó los recursos que generaban 2 o 3 centros de producción muy eficientes para crear una industria liviana que era subvencionada por los recursos que traía del agro y que era protegida por los aranceles que ponía para que no compitiera con el exterior. ¿Y qué otra cosa hizo Perón? Perón, el poder ejecutivo, avanzó sobre el poder legislativo y sobre el poder judicial y entonces se convirtió en absolutista porque él tenía los 3 poderes. Bien, ¿qué otra cosa hizo Perón? Se convirtió en mayoritarista. Esta palabra no es mía, es de Claudio Fantini. ¿Saben lo que es el mayoritarismo? El mayoritarismo es cuando usted gobierna con una mayoría, pero tiene toda la minoría aglutinada en su contra. El ejemplo, yo tengo el 60%, Perón tenía el 60% de la voluntad de voto, pero tenía un 40% en contra. Entonces ese 40% en contra era una oposición enorme que fue creciendo y lo terminó derrocando. En el segundo gobierno de Perón, iba a leer acá lo que hizo, pero no tengo tiempo, me he extendido mucho, en un libro mío que se llama Corrupción y Decadencia. Perón empieza el segundo gobierno con el 30% de inflación y hace todos los ajustes liberales que tiene que hacer Macri ahora y baja del 30 al 3% en 2 años. Es increíble. Pactó, por ejemplo, con Rockefeller, para contarles una. Congeló los nombramientos, congeló los aumentos de sueldo y muchísimas cosas más. Y hizo un pacto de productividad. En 2 años lo consiguió. Pero después de eso, cuando murió Juancito Duarte, hubo un acto en la Plaza de Mayo donde una bomba mató a 3 personas. Hubo una represalia de los peronistas y Perón se desencajó. Y ahí empezó la segunda gobernación de Perón, que terminó con la revolución. ¿Quién viene después? Perón en el exilio. Perón en el exilio pacta con los guerrilleros. Se puede pactar con la guerrilla si la guerrilla lucha contra el tirano. ¿Es lícito matar al tirano?, dice Santo Tomás. Sí, pero cuando la guerrilla ataca a la población civil, se convierte en terrorismo. Y Perón pactó con los montoneros que eran terroristas. Poner bombas en la calle, o en un bar, o en un buzón, raptar a un gerente, o asaltar bancos, eso no es de guerrillero, eso es de terrorista. Y Perón pactó con los terroristas. Y así le fue cuando volvió.
tercera gobernación, mandato de Perón. Pero antes está Cámpora. Cámpora es elegido, firma la asunción y después firma la liberación de todos los presos políticos. Después llevados a prisión legalmente por una Cámara Penal Federal con juez. No como ocurrió después, legalmente. Luego viene Perón en el tercer mandato. La patria peronista, la patria socialista, porque le había dado ínfulas a los montoneros y después se dieron cuenta que no se iban a concretar. ¿Qué hizo Perón? Perón sabía que se moría. Eligió como vicepresidente, que iba a ser el presidente, a Isabel Perón y se murió. Y ahora la analizo Isabelita, que ni siquiera se llamaba Isabel. Isabelita fue una persona que ejerció la corrupción por inhabilidad. Una persona no puede asumir un cargo para el cual no es hábil. Yo no puedo aceptar, si mi tío es el dueño de una clínica, que me nombre a mí cirujano porque me quiere, porque yo soy ingeniero. Si yo acepto eso, soy un corrupto porque no estoy en condiciones. Esta mujer aceptó una presidencia que no estaba en condiciones de ejercer y llevó la Argentina a las llamas. ¿Quién viene después? Menem. Me queda muy poquito tiempo. Menem eliminó la hiperinflación, uno de los pocos casos en el mundo, y una vez que la eliminó, se dedicó a llevar agua a su molino. Así que borró con el codo todo lo que había escrito con la mano. Después, el Adolfo, ¿qué es lo que hizo? El Adolfo lo que hizo es decirle al mundo: no vamos a pagar nuestras obligaciones. Y todos los congresistas votaron de pie. Yo lo vi en la televisión. Después vino Duhalde. Especificación asimétrica 1:4, la mayor transferencia de riqueza para solucionar un problema, llevó a la quiebra a la mitad de los inversores de la República Argentina. Y después viene el Néstor. ¿Qué hace Néstor? Una banda. Y después viene para robar. Y después, ¿cómo se llama eso? Corrupción institucional. Y después viene Cristina. ¿Qué hizo Cristina? Dijo: vamos por todo, y fue por todo. Entonces, esto es el peronismo, mis queridos amigos. Ustedes tienen que analizar si se puede pactar con gente que actúa y piensa de esa manera. Por supuesto que hay peronistas honestos, claro que los hay, pero entonces, al pactar con esos peronistas honestos, Macri no va a estar pactando con el peronismo. Pero ¿con quién debe pactar Macri? Porque tengo que dejar el mensaje positivo. Con usted, señor. Por eso es muy importante que usted entienda que el pacto tiene que ser hecho con la opinión pública y no con el partido político de la oposición que ha generado lo que ahora se debe corregir. Y si Macri puede pactar con la opinión pública, con usted que me está viendo y con todos los que me están viendo y los que no me están viendo, y ustedes, nosotros, podemos influenciar a los diputados y a los senadores para poner las leyes que hagan que estas aberraciones legales que hay en este momento se cambien legalmente para barajar y dar de nuevo, entonces tendremos una oportunidad. Y si no lo hacemos, vamos a seguir deambulando en este desierto de decadencia en el cual estamos transitando hace 70 años. Es palabra de honor. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033.